Esto, ¿ah? Sí, ya vamos por la sesión 14 y, y ya vamos, ya solo nos falta la 15. Lo que pasa es que estas sesiones tienen como mucha historia. Entonces, tenemos que captar en la historia de la salvación y en todos los imperios que han entrado en relación con el pueblo de Israel y que han afectado, la relación con Yahvé y tantos temas así, ¿verdad? Que, que tenemos que tener como claros para entender lo que estamos estudiando. Entonces, fíjate que ya, aquí entra Verónica. Verónica entró ahorita. Ah, qué bueno. Hola, Vero. Todavía no ha entrado bien, pero ahí está en el proceso. Yo creo que ya no la logro ver. Ahí está ya. Hola, Hola, Vero, qué bueno que pudiste conectarte. sí, ahí voy a estar ahí medio oyendo también que estoy ocupada con mi hijo que se desgarró el muslo. Ay, sí, así le estaba contando a Mati que habías escrito, pero qué Sí, doloroso, ¿verdad? sí, muy doloroso, tiene que estar en reposo total. Es Ujú. cierto. ¿Qué edad tiene? Tiene 35. Ay, Ah, ay, es tu hijo. Sí, es mi hijo, el más pequeño. Ay, pobre. Sí, fíjate, lo operaron ahí jugando fútbol y Ay, pues, Dios. y yo lo estoy cuidando porque la esposa tiene que trabajar. Sí, Ujú. pues. ay, ¿Verdad? Y está embarazada y bueno, la cosa es que yo lo estoy ayudando a él también. bueno, Ay, Ujú. pobre. pues Sí, gracias a Dios que te tienen y que estás ahí ayudando. sí, Es- sí, eres, gracias. eres una gran bendición para ellos. De todas maneras, ya sabes que la clase queda grabada por si ahí tienes otras Ajá, cosas. sí. No, y gracias por tus grabaciones, Betsy, ahí las oigo siempre y la del padre también, claretiano, creo que nos lo mandaste. Sí, les También muy mandé, bonita su clase. básicamente, como le estaba diciendo a Mati, que este módulo tiene Ajá, mucha historia. sí, Entonces, a veces, pues yo la narro, pero a veces ayudarse con la narración de un sacerdote o algo, tal vez tiene un poquito de complemento a lo que tal vez yo no dije, sí, o no sé, es ajá, para dejar más claras las ideas que hemos tenido en la presentación de este módulo ajá, y sobre todo darnos cuenta, porque es sumamente interesante. A veces nosotros creemos que la Biblia, pues, no sé, tuvo como un proceso mágico, como que cayó del ajá. cielo, pero aquí nosotros en este módulo nosotros vamos entendiendo todo un proceso histórico, todo un desarrollo humano, todo Cabal. conflicto entre imperios, culturas, y lo que decía en la grabación que les puse la vez pasada, porque ¿saben qué fue lo que pasó? No sé qué fue lo que pasó, pero el hecho es que no me pareció grabada la clase. Ay, Dios mío. Cuando yo quise ver, la clase no aparecía grabada, pero dice, ¿por qué? Bueno, entonces la tuve que volver a dar y grabársela yo solita para que la tuvieran. Y entonces era un poquito la recopilación de toda esa historia para ir entendiendo cómo van escribiéndose los temas. Y lo que decíamos la última vez que de la grabación, porque hace 8 tuvimos feriado por ser el Día de la Virgen de la Asunción, Ujú. es que Israel nunca había sido perseguido, pero tenemos 2 puntos que pasan después del exilio. La formación del judaísmo como religión, ya como una religión específica, y anteriormente, antes de ese retorno del exilio, acuérdense, Israel nunca había sido perseguido por su religión. Había Sí, sido invadido, exiliado, había sido puesto como esclavo.
todo lo que ustedes quieran, pero era un tema de culturas que se relacionaban, de imperios que querían dominar, y entonces eran esos procesos de guerra, ¿verdad? Pero Ajá. nunca había sido perseguido por su religión, sino hasta por los griegos. Eso era, hasta ahí nos habíamos quedado, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque esa persecución que tiene Israel a través de los griegos, pues no va a estar en el tiempo de Jesús, porque los romanos hasta cierto punto era otro imperio y aceptaba, pues un poco, no le importaba mucho la religiosidad del pueblo judío. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ellos continuaron con su culto en el templo, continuaron con todos sus sacrificios, todo, permaneció el Sanedrín, los movimientos como los fariseos, saduceos, que aunque entre ellos mismos tenían revueltas, pero realmente Roma no los persiguió. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando empieza realmente la persecución de Roma, va a ser no contra el judaísmo, sino va a ser contra el cristianismo? Ustedes se fijan, porque a los que van a empezar a perseguir, porque ya cuando se toma conciencia de que yo no debo hacer lo que dice el otro, porque esto lo dicen los hombres y yo prefiero mantener lo que dice, lo que enseñó Jesús, una cosa así, entonces empiezan las tensiones, si ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? De eso. Tensiones que antes del exilio y del retorno del exilio no habían estado. Eso, como que si queda claro, ya es bastante. Entonces, esto aquí es donde estamos y aquí es donde vamos a continuar, porque es muy importante ir comprendiendo esto. Miren, pues, el marco histórico. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Se habían ido al exilio, pasaron ahí, Babilonia, ¿verdad? Pasaron ahí 70 años, luego viene otro imperio, el imperio de los persas. Al entrar este imperio, Ciro, que era el rey de los persas, había conquistado a Babilonia, que era la que había conquistado a Israel y se los había llevado al exilio. Entonces este Ciro da la libertad a los judíos para que regresen a su tierra. Y esto pasa 538 años antes de Cristo. Esta repatriación, o sea, regresar otra vez a su patria, el inspirado liderazgo de Esdras, ¿se acuerdan? Mencionamos Esdras, tenemos un libro de Esdras, la construcción del segundo templo, la reedificación del muro de Jerusalén y el establecimiento del Sanedrín, ya como religión judía, marcaron el comienzo de esta religión, del judaísmo, bajo un protectorado persa. Pero estos persas eran moderados, tolerantes y dejaban a los judíos en esa libertad religiosa. O sea que aquí tenemos varios puntos que tenemos que entender. En primer lugar, desde ya que se había perdido el norte y que el sur estaba teniendo tanto conflicto con los imperios que iban invadiendo a Judea, va surgiendo la idea del Mesías. Entonces, el Mesías no es algo que está desde el principio, sino es una mentalidad que se empieza a formar porque realmente la situación está terrible. Todo se ha perdido, no tienen nada, tras un imperio viene otro, en fin. Entonces, ya cuando Ciro les permite regresar, pues aunque es persa, ¿verdad? O sea que es pagano, pero de alguna manera se ve que es un instrumento de Dios, o sea, se ve como un Mesías, ¿verdad? Como el instrumento de Dios
que les permite regresar o ser repatriados a su país. Y entonces eso, liderado, esa acción de Ciro, con el liderazgo de Esdras y Nehemías, que van a reconstruir el templo, porque ya se acuerdan ustedes que el templo de Salomón había quedado totalmente destruido. Entonces se empieza a la construcción del segundo templo. Este templo no va a ser tan magnífico como el de Salomón, va a estar muy limitado, pero luego empiezan a hacer el muro. ¿Se recuerdan que la última vez hablábamos de eso? Que todas las ciudades tenían que fortificarse precisamente con un muro para evitar las invasiones. Por eso cuando se hablan de estos muros, se van a hablar de puertas, porque habían puertas en la entrada que casi siempre estaban colocadas en los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, generalmente se van a hablar de puertas. Incluso si uno lee a Ezequiel, pues se va a dar cuenta de que él va a hablar que del templo salía un agua y que pasaba por distintos lugares y atravesaba algunas puertas. Entonces, es por el muro que se desarrolla. Entonces, aquí también dijimos, se va a marcar el comienzo de la religión judía. Y entonces, siempre esta religión va a empezar estando los persas como imperio que está dominando. Pero luego, este imperio termina. Se dan cuenta que los imperios duran 100, 200 años, ¿verdad? Por ejemplo, esto como 150, ¿verdad? El griego, el periodo griego. Cuando pasan esos cambios, pues hay cambios políticos. Se produjo ese cambio político en la región y la situación que vivieron los judíos para hacerlos renunciar de su religión. Aquí esto no había pasado en todo lo que hemos visto de la historia de la salvación y de los textos de los libros de la Sagrada Escritura. Es hasta aquí que van a empezar las persecuciones contra la religión y queriendo pues imponerse, en este caso los griegos, a querer imponer sus dioses, su religión a este pueblo judío para que ellos renunciaran a sus creencias. Y entonces, en este periodo griego, que es de 333 al 167, nosotros vamos a tener constancia en varios libros, ¿verdad? Vamos a tener constancia en Crónicas 1, Crónicas 2, vamos a tener constancia en Esdras y Nehemías, pero luego va a haber una revuelta macabea o asmonea. Y esto pues va a querer la independencia de estos griegos, ¿verdad? Es un poquito las revueltas que pasaban en el tiempo de Jesús contra los romanos, ¿verdad? Pero aquí pues hubo un grupo, una etnia, alguien representativo. Entonces los macabeos continuaron su lucha contra Siria y las naciones vecinas que amenazaban Israel. O sea que los macabeos no solo reaccionaron contra los griegos, sino también contra los sirios. Y entonces tenemos el libro de los macabeos, 1 y 2. Cuando Judas Macabeo murió en el 161, asumió el mando su hermano Jonatán, quien se alió, fíjense, aquí entra otra vez el mismo problema de las alianzas, y él hace una alianza con Siria, y ahí logra tener la paz y de alguna manera cierta libertad judía. Pero acuérdense que estas alianzas pues son pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Porque mientras están de amigos, pues funciona. Pero luego empiezan las exigencias y las obligaciones.
Luego en el año 142, su hermano Simón echó definitivamente a los sirios. ¿Ya? ¿Ven? Entonces hubo un momento de paz y ustedes pueden ver en los años, miren, aquí van presentando los macabeos del año 167 al 63, porque ya en este 63 ya van a entrar los romanos, ¿verdad? Y entonces aquí el hermano Simón va a echar a los sirios, logrando la independencia casi total de Judea. Siguieron unos años de independencia o de tranquilidad durante los cuales los asmoneos, descendientes de Simón, acapararon el puesto de sumo sacerdote. Fíjense, aquí están las raíces del Sanedrín, porque ellos se sentían tan judíos, tan importantes. Bueno, estos personajes habían logrado la independencia, eran como héroes nacionales. Pero fíjense, no venía, pues obviamente sí venían desde Abraham, Isaac, Jacob, todo, pero el proceso que se va desarrollando en la historia es un momento puntual. O sea, es un momento donde realmente ellos han recobrado cierta libertad con los persas, luego llegan los griegos que quieren imponer su religión ante la religión que ya está establecida. Acuérdense, que es esa religión, llega hasta después del exilio, cuando ellos retornan, que establecen su nuevo templo y que empiezan entonces conscientes de cuáles son su compromiso con Yahvé. Entonces, ya poner a los asmoneos, ya descendientes de Simón, entonces van a colocar aquí, ya tienen un templo, ya van a colocar a un sumo sacerdote, pero fíjese, un sumo sacerdote por herencia, descendiente, ¿verdad? Heredado por la raza, por la tribu, porque pertenecen a los descendientes de Simón, así como en Abraham, ¿verdad? Que tiene a Isaac, después Jacob, de ahí los descendientes de Jacob, ¿verdad? Que se van poniendo las genealogías que aparecen en la escritura, que son como puentes para unir esas descendencias generacionales. Así pasa aquí. Entonces aquí ya tenemos claro varias cosas. El tema del mesianismo, que se empieza a desarrollar desde antes del exilio, solo Dios puede arreglar las cosas, y ya que ha prometido un descendiente de David, pues tendrá que venir. Pensaron que era Ciro, pero Ciro pues era pagano, entonces él solo fue instrumento de Dios. Luego empiezan otros imperios y los sirios, y entonces vemos a toda esta familia macabea que hace una revuelta, pues una lucha, y al fin ganan, logran sacar a los sirios de su territorio, y los descendientes de Simón que los saca se van a llamar asmoneos, y de ahí sale el sumo sacerdote que va a encontrar Jesús en su tiempo, ¿verdad? Descendientes de los asmoneos, o sea, de Simón Macabeo. Luego entra el periodo romano, que les decía del año 63 hasta mucho tiempo después, porque aunque aquí dice 70 después de Cristo, pero no. El imperio romano, acuérdense que duró, es uno de los imperios que más ha durado en la historia, más de 1000 años. Y su caída, que es un poco en el periodo medieval, acuérdense que resurge con los bizantinos, que son los mismos romanos, pero asentados en Oriente, ¿verdad? Entonces, es un imperio muy, muy fuerte y muy, muy grande en la historia. De hecho, hasta el día de hoy se ven todas las reminiscencias que hay de ese imperio, las carreteras que hicieron, los puentes, los acueductos, pues fue un imperio que logró conectar 3 continentes, que abarcó casi toda Europa
y parte, o por lo menos la parte norte del África y del Asia, ¿verdad? Entonces, esta dominación romana se tradujo en opresión económica, porque todos los imperios, pues, pedían impuestos, ¿verdad? Se tenía que pagar un tributo. De alguna manera, como ya hemos dicho varias veces, todos los imperios anteriores, pues, los habían dejado con cierta libertad, cierta. Pero acuérdense que los babilonios se llevaron a todos los intelectuales al exilio y dejaron al pueblo sencillo como esclavo, trabajador de la tierra, pero como impuesto, ¿verdad? Entonces, la práctica era limitada. Y entonces se nombraba al sumo sacerdote, pero se les dejaba cierta libertad. Cierta, no toda, ¿verdad? Pero sí tenían su independencia. Uno cuando ve algunas escenas de Jesús, se da cuenta de eso, que los romanos pues no interferían mucho con la religión judía. Y que las provincias de Judea y Samaria, acuérdense, Judea es el sur, Judea, Jerusalén, Samaria es el norte, es Israel, eran administradas por un procurador romano. Entonces, que estaba ahí presente y que reportaba directamente al poder central del César. Y de alguna manera, para tenerlos contentos, pues habían colocado a un Herodes como rey, digamos, judío, pero ya sabemos que no era directamente judío, ¿verdad? Sino que traía otra ascendencia. Y a la muerte de Herodes, el yugo romano se hizo cada vez más pesado, provocando la rebelión y la guerra. Lo que pasa es que Herodes, como era, si lo vemos humanamente, tenía muchas cualidades de arquitecto, ingeniero, hizo grandes construcciones que se mantienen también algunas de ellas como ruinas, pero ahí está la evidencia de todas las obras grandes que hizo, ¿verdad? Y todas estas obras las hizo para contentar a Roma, pero también quería tener contento a los judíos y por eso el segundo templo que hicieron cuando regresaron del exilio, Herodes lo magnificó, lo hizo más grande, más bello, y es lo que encontró Jesús, ¿verdad? Ese templo. Ahora, lo que hay que fijarse muchísimo, muchísimo es el efecto que produce todos estos imperios, el griego, el sirio y el romano. Entonces, acuérdense que los griegos fueron guiados por Alejandro el Magno, ¿verdad? Entonces, y él se va expandiendo, ya muchísimo había propagado la cultura griega por muchas regiones. Y el judaísmo entró en contacto con la cultura griega, con el pensamiento griego, y mucho de ello está actualmente en la escritura, porque acuérdense que toda esta época, pues, no hay tantos escritos. Ya está colocada la Torá, que se recuerdan ustedes que se puso por escrito las tradiciones orales, la yavista, la eloísta, la sacerdotal, en el periodo de oro de Israel, que fue cuando gobernó David y Salomón. Pero luego acuérdense que el reino se dividió en dos, y entonces ahí se va parando de alguna manera la escritura. Están todavía los profetas del norte, los profetas del sur, pero del único que parece que tenemos evidencia que escribió algo es Jeremías. Pero de ahí, de los demás, lo que hay son tradiciones orales que se van transmitiendo. Entonces, el judaísmo entró en contacto con todas esas culturas
Y entró tan fuertemente que ahí tienen ustedes que los evangelios originalmente fueron escritos en griego, ¿verdad? ¿Y cómo? Si Jesús no hablaba griego, sino que hablaba arameo y formaba parte del pueblo judío que era hebreo, ¿verdad? Pero al final, lo que nosotros recibimos hoy está escrito, bueno, ya en nuestras Biblias, en nuestra lengua, ¿verdad? O en nuestro idioma, pero los primeros escritos fueron en griego. O sea, Pablo escribió en griego, los evangelios están escritos en griego. Y por eso la traducción de la Biblia al griego, por eso fue necesario, fíjense, que el Antiguo Testamento, que estaba escrito en un hebreo primitivo, sin vocales, pues fuera traducido al griego. Esto fue 2 y un siglo antes de Jesús, y es lo que vamos a llamar los 70, la traducción de los 70. Entonces fue la traducción del hebreo al griego. ¿Cómo influyó la cultura griega en los escritos? Que es lo que nos interesa para entender los evangelios. Hay algunos libros proféticos todavía, como el de Zacarías, que se escribió durante la época de Alejandro Magno. Quiere decir que este libro directamente se escribió ya en griego. No tuvo el proceso de traducción. También está la literatura sapiencial. En ella se produjo obras como el Eclesiastés o Cogelet y el Eclesiástico o Siráside. Acuérdense que todos estos libros fueron los que no entraron en primer momento en el canon bíblico, por ese principio canónico de que se aceptaban todos los libros que habían sido escritos en su lengua original, o sea, el hebreo o el arameo. Pero estos libros ya nacieron en griego. Entonces son los que van a entrar en un segundo momento en el canon y por eso se van a llamar deuterocanónicos. ¿Cómo vamos aquí? ¿Vamos entendiendo o no vamos? Sí. Bueno. Entonces también tenemos el libro de los Macabeos. Son 2 obras independientes que hablan del mismo acontecimiento, pero con estilos e intenciones muy diversas. El primer libro se aproxima a una crónica objetiva y moderada de la lucha sostenida por los pueblos judíos en el siglo II, para ser fiel a su identidad nacional. Ya que allí ellos querían identificarse como un pueblo de la misma raza y no querían mezclarse con otra cultura. Pero el autor del segundo libro explica su intención al redactar el libro, y es componer una obra de divulgación resumiendo las peripecias de Israel en ese periodo. Es decir, que básicamente es como un tema legendario, ¿verdad? Donde está presentando todos los esfuerzos, las luchas, pero ya no como pueblo, sino para mantener todo su fidelidad religiosa que tiene Israel, porque acuérdense, ya está la religión judía, ¿verdad? Como ya no solo tiene que ver con la raza, sino también con la religión. Entonces, ¿se acuerdan que los deuterocanónicos son 7, verdad? Y aquí siguen los que se van escribiendo en este periodo. Entonces ya teníamos Eclesiastés, Eclesiástico, Judith, Esther, ahora los Macabeos. Y entonces estos libros son como epopeyas literarias de los Macabeos, que llevó al nacimiento de historias como Judith y Esther. Ambos libros contienen narraciones de hechos heroicos,
pero situaron los acontecimientos en épocas diferentes del momento que vivía. Esto tienen que entenderlo muy bien. Quiere decir que Judith y Esther se escribieron muy cerca ya del tiempo de Jesús. Estamos, porque vieron la fecha ya más o menos antes, 63 años antes, ¿verdad? En este periodo, entre el proceso griego y romano. Están escritos estos y ya nacieron con un lenguaje griego, con un idioma griego. Por eso no fueron aceptados en el primer canon como libros inspirados. Y además de eso, los acontecimientos que narran, los acontecimientos narrados ahí en estos libros, están colocados como en una fecha más antigua, pero están pasando muy cerca ya entrando el Imperio Romano. ¿Me di a entender ahí? ¿Me captaron lo que les estoy diciendo ahí? Sí. Betsy, solo una pregunta. Entonces, podemos decir que todos estos libros son después, empezaron con el imperio de Alejandro Magno, más o menos, ¿o no? ¿O estoy Son libros equivocada? no, sí, son libros que se escriben en este periodo, en el periodo griego y principio del periodo romano. O sea, no son libros como lo que tenemos en la recopilación de las tradiciones, que eran tradiciones orales que se recopilaron, se pusieron por escrito en hebreo, y ahí está la Torá, y ahí están los profetas, y ahí están los libros históricos. Todos esos están ahí, ya forman parte del Antiguo Testamento, por decir así. Pero estos libros son como más recientes, digamos, ya para nosotros son muy antiguos, pero en el momento de la escritura ya están muy cerca del periodo romano. Y cuando ya estamos hablando del periodo romano, pues ya estamos hablando casi de la persona de Jesús. Entonces, la comparación es que a todo el Antiguo Testamento que ya estaba escrito, estos son relativamente nuevos y no entran en el canon judío. Es decir, estos libros no lo tienen los judíos. Estos libros no están en el Antiguo Testamento judío. Solo están en el Antiguo Testamento de la Biblia católica, porque los protestantes también lo rechazaron. Son los libros que no tienen los protestantes en su Biblia. Como, podrían ser como libros transitorios, ¿no? No, se llaman deuterocanónicos porque Deuterocanónicos. entraron a la Biblia en un segundo, digamos, en un segundo estudio, en un segundo proceso, entraron al canon bíblico, pero no al canon bíblico judío, al original. Entraron al Talmud, que es como una interpretación de la Torá para los judíos que están en la diáspora, o sea, los judíos que no se quedaron en Israel. ¿Sí me captan eso? Sí. Porque miren, pues, cuando regresan del exilio, no todos regresaron. Unos regresaron y otros estaban muy bien en Babilonia. Cuando ustedes vieron con los macabeos, el primer hermano Judas, pues hizo una alianza, ¿verdad? Hizo una alianza con los sirios. Entonces otra vez se vuelve a mezclar las culturas. Y luego algunos irán a Siria y otros se quedarán. Pero ya van viendo que los judíos están por todos lados, no solo están en Israel, ¿verdad? Entonces, cuando se traduce la Biblia, lo que vimos que se tradujo del hebreo al griego, era porque ya habían muchos judíos que ya no estaban directamente en Israel, sino que ya estaban en otros países, por decir así. Pero en este momento de donde está traduciéndose y donde se está pasando al griego, nacen estos escritos. O sea, estos escritos son nuevos, por decir así. Nacen ya con otra cultura, con otra
con otra mentalidad, pero estos libros en nuestra Biblia católica se llaman libros sapienciales, o sea que hay una sabiduría. ¿Y por qué están en nuestra Biblia católica? Porque los temas que se desarrollan en estos libros, pues básicamente tienen preguntas que no responden directamente el libro, pero que va a responder la persona de Jesús. Y muchos de estos textos Jesús los va a utilizar en su predicación, sin mencionarlo, es decir, como cuando nosotros tenemos la confrontación, este texto sale de Jeremías. En el caso de la predicación de Jesús, no cita al libro, como cuando cita a Isaías o cuando que está totalmente lo que dijo Isaías y Jesús lo repite. En este caso no es así, pero el lenguaje utilizado en estos libros y la forma, el estilo que utiliza Jesús es de estos libros. Entonces, por eso es que estos libros entran en el canon católico. En el judío directamente el original, por decir así, en hebreo no entra, y entra en el Talmud, que es una traducción, diríamos, ya en griego. O sea que nosotros tenemos una Biblia judía que está escrita en griego, que se llama Talmud, y que la llevan todos los judíos que están fuera de Israel, que se llama de la diáspora. Y hay una Biblia, la Torá, que está escrita en hebreo y que es para los judíos ortodoxos, los que mantienen toda su línea de fe desde el principio hasta el final con su idioma hebreo. ¿Sí? O sea que nosotros, los católicos, estos libros, por la importancia es que se tomaron en nuestra Biblia, pero no son como los anteriores. Sí, por eso se llaman deuterocanónicos, se llaman estos 7. Ok. Se llaman y estos son los 7 que no tienen las Biblias protestantes. Ya. Y cuando ellos visitan, cuando los protestantes visitan a los católicos, y entonces ellos dicen de que nosotros tenemos libros que no son inspirados y revelados, porque acuérdense que los libros que están en la Biblia están por ser inspirados y revelados. Y entonces ellos dicen que estos 7 que nosotros tenemos, que no son inspirados y revelados, y dicen eso porque los judíos de Israel que escribieron en hebreo la Torá, no están estos libros ahí. Pero el Talmud sí los tiene. Entonces, si yo soy protestante y llego con ustedes y les digo, bueno, ustedes tienen 7 libros que no son inspirados y revelados, ¿qué me dirían ustedes? Porque eso es lo que estamos estudiando ahorita. Yo diría que en cierta forma es cierto, pero confirman toda la historia de que antes fue revelado. Sí, que básicamente no fueron aceptados en el primer canon, pero sí fueron aceptados como inspirados y revelados en una segunda revisión. Por eso se llama deutero, porque deutero quiere decir segundo. Deuterocanónico quiere decir que hubo un canon, una revisión del canon y que se tomaron como inspirados y revelados. Y si dice la gente, ¿pero por qué? ¿Eso se lo inventaron ustedes? Pues no, porque eso es lo que es la sabiduría del Evangelio. Todos los libros estos deuterocanónicos, pues está reflejada la predicación de Jesús. Y entonces, obviamente, pues entraron en el canon cristiano, pero los protestantes no lo aceptan.
pero esa es, o sea que sí son inspirados y revelados porque Jesús utiliza estos libros en su predicación. Pero fueron antes de Jesús. Fueron, pero muy poco, 150 años antes de Jesús. Mientras acuérdense que los otros tienen una tradición de miles de años. Y porque también tienen otra característica, que están escritos 150 años antes de Jesús, pero colocan la trama como que hubiera sido mucho antes, como casi como en el periodo patriarcal o en otros periodos. Bueno, en este momento de la persecución aparece la literatura apocalíptica. Ojo con esto. Porque acuérdense que nosotros tenemos un libro que se llama Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Ahora fíjense bien qué quiere decir Apocalipsis. Dice, esta época aporta un nuevo género literario. O sea que Apocalipsis es un género literario. ¿Captan eso? Sí. A ver, ¿cómo lo captas, Mati? Que Apocalipsis Bueno, es un género literario. en la literatura se divide en diferentes géneros Ajá. y este vendría a ser uno de ellos. Y entonces, ¿qué dice si el libro se llama Apocalipsis? Bueno, que en términos generales, como es un nuevo término, no difícil de entender. Bueno, fíjate que el nombre del libro Apocalipsis es como que le pusieras el título de un nombre novela. ¿Entiendes? Sí. O sea, el título de nuestro libro que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se llama Apocalipsis, es como es lo que les tituló el libro, es el título es el nombre de un género literario, como que le hubieras puesto cuento, novela, prosa, narración, pero le puso Apocalipsis. ¿Ah? Gracias. Pero le puso Apocalipsis. Pero es el nombre de un género literario, el nombre del libro. ¿Sí captas? Sí. Ok. Entendido eso, vamos a darnos cuenta que su función, la finalidad de este género literario, no es ni asustar, no es ni tampoco crear terror, ni tampoco es destrucción, no es nada de eso. ¿Por qué? Porque hay que entender el género. Y el género en sí mismo, su forma de transmitir su mensaje es a través de signos y de símbolos. Para comprender el mensaje del género apocalíptico, yo tengo que entender el significado de los signos o de los símbolos. Si yo no entiendo el significado de los símbolos, no entiendo el género. ¿Captan? Sí. Por ejemplo, en una novela hay datos históricos, pero no se está contando una historia. El desarrollo de lo que se produce en una novela es ficticio, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, desde el hecho que a mí me digan que esto es una novela, desde ese momento, el autor de esa novela está utilizando datos históricos para desarrollar una historia que no es verídica, que es imaginaria, pero está utilizando datos históricos. Sí. Por ejemplo, si ustedes ya leyeron 100 años de soledad, por ejemplo,
hay datos históricos ahí. Cómo empieza el ferrocarril, hay datos históricos, pero la narración, pues es imaginaria, es ficticia. Y si yo no entiendo eso, que ¿saben cómo pasó eso? Cuando la gente no entendió que el Código de Da Vinci era una novela. ¿Sí? Sí. La gente pensó, cuando leían el Código Da Vinci, que era de verdad un código, pero ahí dice es una novela, género literario novela. Pero la gente empezó a decir que habían encontrado, porque sí, ahí narra que encuentran unas ruinas y que en esas ruinas, pero es una novela. Es una novela. Entonces yo tengo que entender que los datos históricos de una novela pues están manipulados al antojo de lo que yo quiero contar, que no son históricos, pues son históricos, pero no tienen esa función. Solo me sirven de herramienta para lo que yo quiero contar, como marco, me sirve como marco, como para que yo ubique mi historia en un contexto, pero no es para que yo interprete que eso sucedió históricamente. ¿Sí se da cuenta de eso? Sí. Ok. Pues lo mismo pasa con el género apocalíptico. Su característica es que su narración es a través de símbolos. Si yo no entiendo el símbolo, no entiendo la narración. Así de sencillo. Y entonces, la palabra del género es revelación, es una palabra griega. Y este género, dice, se utilizaba en situaciones desesperadas. Fíjense, como si su contexto es un momento de angustia, de dolor y sufrimiento, obviamente no está escrito para provocar más terror, ¿verdad? No puede ser, ¿o sí? No. Porque ya está en situaciones desesperadas, ¿para qué quiero leer yo un libro que me va a provocar más terror, más angustia, más dolor? No, no es esa su función. Su finalidad, dice, era sostener la confianza de los creyentes en medio de las calamidades. Pongan atención en eso, es sumamente importante para entender el libro de Apocalipsis, que obviamente tiene el título de un género literario. ¿Y cuál era esa entonces su finalidad? De aterrar a la gente, de decir que todo se va a destruir, que todo se va a acabar. No, si todo se estaba acabando, si estaba en situaciones de extremas. Entonces su objetivo y finalidad era mantener la confianza de lo que está sucediendo, pues no, en primer lugar, no se ha salido de las manos del creador de la historia, del protagonista de la historia, y todo llevará un proceso de transición hacia lo mejor, obviamente. Entonces, cuando dice aquí que se hablaba en clave, no es tanto en clave, es a través de símbolos, pero símbolos que hay que entender. Por eso dice que se habla el lenguaje, se emplea el lenguaje simbólico de la época. Entonces, por fuerza hay que entrar uno a la época para conocer un poquito de esa historia. Y generalmente dice aquí, pues, que su entorno, pues, como estaban huyendo y eran perseguidos, pues escribía en un ambiente clandestino. Claro. Pero no es tanto como una clave que tenemos que descubrir, sino que es más bien entender ese lenguaje simbólico, que cuando uno entra en ese libro, uno se da cuenta que es sumamente claro. En primer lugar, porque la mayor parte del libro utiliza el número simbólico 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 lámparas, bueno, son muchos 7. Y entonces hay que entender el sentido del 7. Y el 7
la escritura tiene sentido de plenitud. Es el número perfecto. Entonces, luego lo que hablábamos anteriormente, todos estos libros se escribieron ya en griego para los judíos que estaban fuera de Palestina. Los escritos de esta categoría están representados por el libro de Baruch, que la traducción de los 70 consideraba apéndice del libro de Jeremías. Acuérdense que Jeremías tuvo un secretario y su secretario era Baruch, ¿verdad? Baruch. Y entonces hay un profeta Baruch. Y entonces dice, bueno, son dentro de estos, pero obviamente Baruch no está en el periodo de Jeremías, porque Jeremías estuvo 300 años antes, ya se fijan ustedes. Y Que, todo tuvo- ¿ah? que era imposible. Por supuesto. Entonces es importante que nosotros tengamos estos datos para entender el contexto del libro. Se considera un apéndice de Jeremías, pero Jeremías ni siquiera fue escrito porque, bueno, es el único profeta que se dice que él sí escribió, Jeremías, y que tenía un secretario que era Baruch. De eso sí se dice. Pero en qué momento fue escrito, pues no puede ser en este periodo porque ya pasaron más de 200 años. Entonces dice, estos libros nos muestran que comenzó a superarse el lejano conflicto entre el judaísmo y la cultura griega. Es como lo que hoy entendemos por inculturación de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo debemos llevar nosotros el mensaje bíblico a otras culturas? A través del diálogo con una mentalidad como mucho más abierta. Bueno, pues yo creo que hasta aquí quedamos porque ya son las 11. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les quedaron dudas, preguntas? Una pregunta. A ver. ¿Juan es el del Apocalipsis? Bueno, pues resulta que cuando uno lee la introducción en tu Biblia, si tú entras a lees la introducción, te vas a dar cuenta que no es Juan el apóstol. Por eso preguntaba, porque me quedaba esa duda, ¿cómo está entre lo de Juan, va? Ajá. Es alguien que se llama Juan, pero no es el apóstol Juan. Parece que son comunidades que justamente utilizan este género porque está la persecución romana, ¿verdad? Es cuando están persiguiendo y matando a todos los romanos. Y entonces, como decía aquí, dice, este género se utiliza en situaciones desesperadas. Pues entonces, un cristiano, que no se sabe exactamente quién fue, o una comunidad, que al final son las que escriben los evangelios, pues utiliza este género, pero para darle confianza a los cristianos que están siendo perseguidos por los romanos en esa época. ¿Qué les parece? Gracias. Mucha Muchas información, gracias. ¿verdad? Mucha información. Sí, porque Sí, yo pensé que el Apocalipsis era como ya de acabarse el mundo, así como como tú dices, ¿verdad? Escrito por hechos desesperados. Pero ahora estoy entendiendo que fue escrito para dar confianza a la gente. Sí, lo que pasa es que hoy la interpretación de esa palabra, sobre todo por las películas de Hollywood, pues tiene otro significado. Pero nosotros tenemos que diferenciar Hollywood a la Biblia. Que no es todo apocalíptico. Es diferente. Así debemos diferenciar el Moisés de Hollywood al Moisés de la Biblia. Porque el Sí, Moisés cabal. porque el Moisés de Hollywood era Charlton Heston. Entonces, no imaginarnos que cuando vayamos al cielo, si es que vamos a ir, nos encontremos con Moisés, que era Charlton Heston. Entonces, tenemos Ojalá, que hacer esas diferencias. sí, cabal. Gracias Muy por bien. aclarar tantas dudas, Betsaida. Pues a la orden. Entonces, nos quedamos hasta aquí.
Y Ajá. Gracias. si Dios quiere, Gracias. la próxima semana espero que no se caiga un avión por aquí. Ay, no. Nada de géneros. Bueno, Bueno, Betsy. entonces, Gracias. que Gusto de tengan verte, Vero. un buen fin de Gusto de- semana. Que siga mejor tu hijo. Gracias. Betsy, muchas gracias por todo. Tus clases Igualmente a siempre son ustedes. muy bonitas y bien Ay, enriquecedoras. claro. Ujú. Quisiera que se me quedara siquiera el 5% de todo lo que decís, porque ya mañana ya todo lo tengo confundido. Pero volvés a oír la grabación y ahí Sí, está. yo puedo oír la grabación. Esa es la historia. Bueno, pues, Vaya, feliz tarde, pues, Mucho cuídense gusto mucho. de verlas. Feliz gracias. fin de semana. Adiós. Días.